¿Qué tal, hermanos? ¿Qué tal, amigos que siguen esta serie de charlas con respecto a las áreas del matrimonio que a veces nosotros no logramos comprender o entender que son tan importantes? Porque lógicamente en nuestro sistema mental cada uno de nosotros tiene una escuela de pensamiento diferente a la del otro, como es lógico. Y dentro de esa gama de situaciones, muchos hemos crecido creyendo que cuando nosotros ofendemos a alguien, pues sencillamente guardar silencio, dejar que pase el tiempo, que pasen los días, y luego pues por una u otra razón volvemos a sonreír, volvemos a comer juntos, salimos, y aparentemente de aquella ofensa que hicimos no ha quedado nada. Pero esto sencillamente no es la manera de enfrentar estas situaciones cuando decimos palabras que nos ofenden, expresiones dolorosas, ofensivas, denigrantes dentro del matrimonio. Porque aunque somos cristianos, leemos la palabra de Dios e incluso predicamos la palabra, no deja o no quita que nosotros, dentro de nosotros, hayan áreas tan horribles, tan negativas desde nuestra niñez, que a veces soltamos palabras que hieren. La Biblia lo dice, hay palabras de hombre que son como golpes de espada. Y eso va provocando dentro de la pareja, dentro de los hijos, lógicamente, la familia, situaciones dolorosas que con el tiempo se empiezan a convertir en deseos de venganza o de reciprocidad, en donde muchas veces la esposa que ha sido herida, ha sido lastimada por una palabra, por una expresión, por un gesto, un hijo que ha sido ofendido por algún insulto, un apodo que se le puso, pero como no dijo nada, se quedó callado, pues aparentemente no pasó nada. Pero dentro de ese corazón quedaron anidadas o anidados resabios, cólera, enojo, frustración, rechazo también. Y con el tiempo se va convirtiendo en una olla de presión hasta que de pronto estalla, revienta, se dispara el seguro y por la boca sueltan o salen palabras de venganza, salen palabras de cólera, salen palabras convertidas en insultos. Y en el matrimonio eso es una de las áreas más difíciles de tratar, porque implica algo muy importante, implica algo que tenemos que cultivar con el tiempo hasta que se convierta en un hábito, por la misma necesidad que necesitamos vivir en paz. ¿De qué estoy hablando? Del perdón. El perdón es una palabra tan pequeña, si usted quiere, pero tan profunda en significado, porque el perdón es la sanidad de todos, que todos necesitamos. Usted habrá escuchado que algunos países, cuando alguna sociedad, cultura de hace muchos años hizo algo contra ese país, empiezan a trabajar a nivel diplomático para exigir un perdón. Por ejemplo, quizá no venga al caso, pero quiero mencionárselo. Hace años Israel le exigió a Alemania que le pidieran perdón por el holocausto nazi. Alemania no tenía nada que ver, el país en sí no tuvo nada que ver, es más, esa generación no tuvo nada que ver, pero fue en su país donde se fraguó todo, cuando aquel hombre mató 6 millones de judíos, solo porque los odiaba, porque no les gustaban. Entonces la nación de Israel exigió un perdón. Y así, y si eso sucede a nivel global, ¿cuánto más en un matrimonio compuesto por un padre, una madre, 2 hijos? No pongamos más. ¿Cuántas veces nosotros necesitamos que nos pidan perdón o pedir perdón? Ahora, el problema es que pedir perdón no es fácil. Porque pedir perdón implica primero humillarnos, reconocer que fuimos crueles, que fuimos insensibles al sentimiento ajeno, que fuimos ajenos
al dolor, al carácter, a la esencia de la otra persona cuando lo ofendimos. Y no estoy hablando de ofensas grandes. No se necesita una bofetada para ofender al otro. Basta con una palabra, una expresión, una mirada, un grito, por ejemplo. Situaciones cotidianas en una familia, pero que van dejando conflictos internos que con el tiempo, si no se resuelven, empiezan a formar callo, llagas, cáncer espiritual, moral e incluso una que otra enfermedad, porque la falta de perdón va a provocar a la postre amargura, artritis, enfermedad de los riñones. Bueno, ¿para qué entrar en todo eso? Ahora, ¿de dónde nos agarramos para poder entender realmente la magnitud de la palabra perdón? Tenemos en la palabra de Dios que tiene respuesta para todo. En Lucas, por ejemplo, le voy a leer en Lucas capítulo 7, verso 47, hablando Jesús, dice: por lo cual te digo que sus pecados, hablando Jesús a un fariseo que ve que una mujer llega, le lava los pies con sus lágrimas, lo unge con aceite, le seca con sus cabellos los pies, se humilla ante él. Y el hombre, el anfitrión, dice: ¿y esto qué está pasando aquí? ¿Y esta mujer por qué? Si supiera quién está tocando. Es cuando Jesús le dice: por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Pero donde yo quiero poner el énfasis es porque amó mucho. Como amó mucho a Jesús, esta mujer se sintió impelida, se sintió necesitada de pedir perdón por su pasado. Y la única manera de pedir perdón para ella en ese momento fue doblar sus rodillas, derramar sus lágrimas de dolor, de vergüenza y también de agradecimiento, porque días antes el Señor la había perdonado, le había hecho sentir bien. Y ahora esta mujer necesita inclinarse ante Jesús y pedirle perdón por la vida que había llevado antes. Y es cuando Jesús nos deja esta enseñanza. Sus muchos pecados han sido perdonados porque amó mucho. Detengámonos unos minutitos ahí y vamos a hablar como esposo y esposa. Si usted ama a su esposa, si usted ama a sus hijos, ese amor suficientemente grande es, valga la redundancia, suficiente para perdonar cualquier ofensa. No importa de qué tamaño haya sido el insulto que su esposa posiblemente le pudo haber dicho o hecho, la ofensa, desprecio, cualquier cosa. Pero el amor profundo que usted siente por ella lo obliga a usted a pedir perdón. O a la esposa. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué dice Jesús que porque amó mucho, ella pide perdón? Sencillamente porque el perdón primero sana a quien lo pide, Segundo, el pedir perdón sana a quien se ofendió. Y entonces hay una sanidad recíproca. Porque sigue diciendo Jesús: pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces aquí ya estamos entrando a una verdadera situación de ser cristianos. El que no es cristiano, el que no conoce el inmenso perdón de Dios, no puede dar ese perdón. Porque sencillamente usted habrá escuchado en el mundo que dice discúlpame. Presentan disculpas. Pero la disculpa es ¿cuántos grados inferior al perdón? Jesús no nos disculpó nuestros pecados, Él los perdonó. Y lógicamente sabemos, los que ya hemos caminado un poco en el Evangelio, que cuando Jesús nos perdona los pecados, hay otra acción, los borra, ya no existe. Eso quiere decir que Jesús no nos vive recordando aquellas cosas que hicimos, aquella ofensa, aquel pecado, aquel insulto, porque sencillamente cuando perdonó, borró. La Biblia lo explica que Jesús aparte de que los borra, los echó al fondo del mar, para que nadie se dé cuenta y que Él tampoco se va a recordar. Muy bien, bajo esa premisa,
¿qué se nos exige a nosotros los cristianos? Que perdonemos de la misma manera. Porque en alguna parte Jesús dejó escrito, ejemplo les he dado, hagan lo mismo que yo. Entonces nosotros como cristianos somos los únicos capacitados para perdonar. ¿De dónde nos vamos a agarrar para perdonar? Si yo amo mucho a mi esposa, lógicamente yo estoy capacitado en nombre de ese mucho amor a perdonarla y viceversa. Por eso es que en un hogar cristiano es increíble o no es permitido que haya falta de perdón. Uno de los dos no está amando mucho. Por eso sigue diciendo Jesús, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y aquí quiero entrar en unos segundos en una situación que también es muy humana. Hay personas que creen que nunca ofenden a nadie. Hay personas que sienten que nadie, que no tiene por qué pedir perdón. No, si yo no hice nada malo. No, si yo no ofendí a mi esposa, yo no ofendí a mis hijos. Yo les dije la verdad. Pero muchas veces, mis queridos amigos y hermanos, decir la verdad no adecuadamente es algo ofensivo. Es cierto, la verdad duele, pero todo tiene su tiempo y su lugar, dice Eclesiastés. Hay momentos de hablar y momentos de callar. Entonces muchas veces nosotros, queriendo ser muy sinceros, somos ofensivos, porque no esperamos el momento adecuado para llamar la atención, para señalar algún error o para corregir alguna falta, sino que nos dejamos ir muy sinceramente, que a la postre se convierte muy ofensivamente. Por eso hay algunas mujeres que son más sensibles que nosotros los hombres. Lloran, se quejan y se amargan. Y cuando se les pregunta, ¿y usted, hermana, por qué no ha logrado perdonarlo? Es que la forma en que me lo dijo. ¿Qué forma? La forma en que me pidió perdón. En alguna ocasión yo hice algo contra mi esposa, que no me recuerdo qué fue. Y le pedí perdón, sencillamente perdóname. Pero ella me enseñó inmediatamente una buena lección y me dijo algo que nunca se me olvida. Asegúrate que tu perdón me llega al corazón. No solamente me lo mandes al oído, no solamente lo cumples como un protocolo, no solamente me pidas perdón porque sí, asegúrate que tu perdón está llegando al corazón. Eso me metió en un conflicto interno. ¿Y cómo se hace eso? Muy sencillo. ¿Cómo me perdona Jesús? Cuando yo le pido perdón a Jesús por alguna falta, Jesús se asegura que mi corazón quede tranquilo, quede quieto, quede en paz pues conmigo mismo y con Él. El Señor, a través de su palabra, a través de algún mensaje, de alguna frase que me llega por ahí cuando le estoy pidiendo perdón, Él se garantiza a sí mismo que su perdón está traspasando mi alma, se anida en mi corazón y me deja tranquilo. Ya no hay culpa. Eso fue lo que mi esposa me enseñó. Para que yo pueda estar tranquila, para que yo pueda perdonarte realmente, quiero ver que tus palabras lleguen al fondo de mi corazón y que tú te asegures que yo realmente fui sanada por la ofensa que me hiciste. O sea que estamos viendo que pedir perdón no es solo cuestión de retórica, no solo es cuestión de que perdóname pues, no, nada de eso, porque no es obligatorio. La obligación es de quien tiene que pedir perdón para poder sanar el corazón de la otra persona. Algunos de ustedes son hijos. Sus papás nunca les pidieron perdón por alguna falta, algún insulto, alguna frase que les dijo. Y entonces eso quedó anidado ahí adentro. Y ahora cuando el esposo repite aquella palabra, aquella frase, se encienden las alarmas internas y entonces eso empieza a provocar aspereza. ¿Por qué? Porque en el esposo está viendo aquel padre que dejó inconcluso el tratamiento de pedir perdón, ya sea porque nunca lo pidió o no supo pedirlo. Por eso muchas veces las madres que son ¿cómo decirlo?, tan sanguíneas para responder a sus hijos,
les dicen palabras fuertes, palabras hirientes, y ven que su hijo baja la vista, muchas veces llora en silencio. Perdóname, mijito, perdóname. No, eso no. Esa fue una palabra que usted le dijo porque se sintió culpable. Pero el corazón del niño, el corazón de la niña no ha sido sanado. Ahí es en donde tenemos que saber algo. El perdón se aprende. ¿Y dónde lo aprendemos? A través de Jesús. Por eso, repito el texto que estamos leyendo. Por lo cual te digo que sus pecados de esta mujer de la que estamos hablando, que son muchos, han sido perdonados. ¿Pero por qué? Porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Por eso, incluso hay hombres o mujeres en la iglesia que creen que no han pecado mucho. En consecuencia, no aman mucho a Jesús. Porque como son poquitos sus pecados, Jesús los ha perdonado poquito. Así que no tienen por qué tener tanta gratitud. Pero cuando uno es sincero y es pragmático y hace una catarsis interna y se da cuenta de dónde me sacaste, Señor, cuánto pecado me has perdonado, cuántas veces te he fallado y tú sigues amándome, Señor, realmente necesito amarte de la misma manera y quizá un poquito más de lo que tú me has perdonado. O sea, te amo, Señor, te amo, pero ¿por qué? Porque me has perdonado. Ahora bajemos a un hogar. Imagínense en donde un padre y una madre o un esposo y una esposa se aman tan profundamente porque se han perdonado ambos, porque han dejado atrás aquellas cosas y que ambos se han sanado su corazón. Por eso nosotros, mi esposa y yo hemos tenido el hermoso privilegio de ver que por lo menos nuestros hijos han venido a nuestra casa en alguna ocasión, como decimos normalmente en Guatemala, o quizá en su país o en su casa, a ponernos a cuentas. ¿Qué significa? Vengo a pedir perdón por lo que he hecho. Vengo a pedir perdón porque los he olvidado. Vengo a pedir perdón. ¿Qué están haciendo? Se están humillando. ¿Y qué nos queda a nosotros como padres? Rechazarlos y echarles en cara. Es que te recuerdan. No. Claro que sí, estás perdonado, no hay problema. Ahora, esa relación quedó sana. Vuelve a ser aquella relación de doble vía que hubo antes de la ofensa. Eso es en nuestro caso, nosotros, mi esposa y yo. No sé cuál sea el suyo, pero sí usted necesita aprender de Jesús cómo perdonar. Si usted realmente dice que ama a su cónyuge, la primera señal, después de servirlo, después de la amistad, después de la coinonía, después de todo eso, es el perdón. De no volver a recordar aquellas cosas viejas, aquellos errores, aquellos pecados, porque eso mantiene en vilo el corazón de la otra persona, lo mantiene condenado, lo mantiene, por decirlo así, en una situación de no sentirse muy amado. ¿Por qué? Porque no ha terminado de perdonarme. El perdón, mis queridos, es divino. ¿Por qué? El origen del perdón es Dios. Por eso es que nosotros, que somos hijos de Dios, estamos capacitados y ahora que aprendió esto, enseñados a perdonar y a pedir perdón. Que el Señor les bendiga y espero que esta reflexión sea de bendición para sus vidas. Perdonar es una acción voluntaria. Nadie puede obligarnos. Algunas veces puede fingirse, pero las acciones muestran que no hay un perdón genuino. Y en Marcos dice la palabra, y cuando estén de pie haciendo oración, si tienen algo contra alguno, perdónenlo, para que también su Padre que está en los cielos les perdone sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos les perdonará sus ofensas. Como usted ve, esto no es cuestión de cristianos, de evangélicos, no, es cuestión de personas que creemos en Dios y le creemos a Él, creemos su palabra.
Y si esta es una salida para recibir el perdón de Dios, y con el perdón de Dios viene toda su bendición, porque Él nos hizo para que seamos familia. Y en los matrimonios es muy común que cualquiera de los dos diga, sí, sí, te perdono, pero en su corazón sigue reteniendo el enojo, la herida, que son reales. Pero ¿por qué me va a acompañar el resto de los días que me quedan en la tierra un sentimiento tan negativo? Porque resulta que todo está bien y en el momento menos pensado brota eso que está guardado. La palabra dice que de lo que hay en el corazón habla la boca. Entonces, si estamos orando, si estamos hablando con Dios, si le estamos pidiendo algo, pero en ese momento viene el recuerdo del resentimiento que tenemos en contra de nuestra pareja o de cualquier otra persona, pero esto se trata de parejas. Y la palabra resentimiento es una palabra profunda, es volver a sentir. No es como se dice comúnmente, eso es resentido. No, el resentimiento, escúchelo así separado, resentimiento, un sentimiento que se repite. Se repite el sentimiento negativo, el sentimiento de dolor, el sentimiento de tristeza. Pregunto, ¿a quién le hace daño ese resentimiento? Dios me daba una imagen y me decía, hay un ropero frente a ti y está lleno de todas las cosas que en la vida han sucedido que han lastimado tu corazón. Está lleno de las mentiras que dijeron, de las veces que te engañaron, todo lo que ha dolido, todo lo que ha dolido. Ahí está. Es un lugar en donde están guardados todos esos vestidos. El vestido del año tal en donde me hicieron esto, el vestido del año tal en donde me hicieron esto. Entonces tú decides con cuál de todos esos sentimientos negativos te quieres vestir para volver a sentir aquel dolor. Una muerte, un abandono, un hijo que se fue, un hijo que murió. ¿Contra quién puede ser el resentimiento? Algunas veces las parejas terminan separándose por perder a un hijo, porque en silencio se culpan mutuamente y están todo el tiempo siendo agresivos uno con el otro sin decirse la razón por la cual es el resentimiento. Entonces, si yo quiero que mi padre me perdone y con el perdón vengan todas sus bendiciones, necesario es que yo perdone. Pero tiene que ser un perdón desde adentro, un perdón voluntario y conveniente para mí. Porque yo quiero estar libre de mi corazón, yo quiero disfrutar cada día. Pero yo no puedo disfrutar un hoy si traigo el ayer a cuestas. Si traigo el ayer sobre mí, haciéndome amargura, sin tener un rato de paz, porque tal vez la persona que cree que la perdoné se comporta normal, disfruta la vida y entonces viene ese sentimiento, de nuevo, el resentimiento y dice, míralo o mírala que contenta está, como que no hubiera hecho nada. Pero ya lo perdonamos o no, porque algunas veces hay que hablar hacia adentro, hacia la persona que soy, hacia ese consejo que es mi alma o mi corazón que engaña y pervierte y me dice, mira, tan tranquilo y como que no hubiera pasado nada. Pero si yo ya perdoné, ¿qué es lo que pasó? Si eso está, imagine esta maravilla. Dice que Dios, cuando nos arrepentimos, echa nuestros pecados al fondo de la mar. Y ahí quedan, Él los olvida. ¿Por qué no hacer nosotros lo mismo? Tanto con respecto a nuestro prójimo, a nuestra pareja, a nuestros hijos, padres, los suegros, las suegras, los cuñados, las cuñadas. ¿Por qué no hacer lo mismo si a nosotros nos conviene quitarnos ese peso de encima? Porque seamos realistas, una falta de perdón pesa, produce momentos difíciles en donde
amanecen las personas como que no quisieran ver ni el sol, pero no logran reconocer que es porque no han soltado ese sentimiento y lo están sintiendo y sintiendo, se levantan con ese sentimiento encima y se acuestan con ese sentimiento, están resintiendo. ¿Con qué necesidad? Si a lo que Dios nos llama es a libertad. Y aquí está la clave. Perdone, porque entonces su Padre que está en los cielos lo va a perdonar también. Porque si ustedes no perdonan, dice, tampoco su Padre que está en los cielos los perdonará a ustedes. Suena drástico, pero es real, porque si yo estoy manteniendo un enojo contra mi prójimo, contra mi pareja, contra quien sea, yo no estoy bien con Dios, porque Él anhela que yo tenga paz para con Él y con los hombres. Pero si yo le puedo fingir a muchas personas que ya pasó todo, que no hay ningún problema, que está solucionado, pero el Señor dice que escudriña nuestros corazones. Él pesa las intenciones. Dice también la palabra, ¿quién conoce el corazón del hombre? Solo Dios. Yo no conozco mi corazón. Nunca voy a saber hasta dónde soy capaz de llegar, o por amor o por odio. Nunca lo voy a saber. Entonces, ¿qué me conviene? Mantenerme lo más limpia posible del dolor del pasado. ¿Por qué vivir con dolor? Es como darle futuro al pasado. Entonces el pasado que tendría que estar en el fondo del mar, yo le digo, pasado, ven, te voy a poner el día de hoy. Hoy, tú tienes futuro pasado, tú tienes futuro dolor, tú tienes futuro herida, tienes que seguir conmigo. No tiene sentido. No creo que alguien, si le dicen que tiene un tumor, aunque sea benigno, y le tienen que quitar alguna parte, qué sé yo, bueno, mi experiencia, me dijeron que había posibilidades de que hubiera cáncer en mi matriz y que me urgieron que me operara y pues yo no quería, pero pues al final Dios me convenció y me dejé. Gracias a Dios no hubo nada maligno. Pero si yo no me hubiera dejado operar, estaría con ese pensamiento. ¿Y si fuera? ¿Y si no fuera? ¿Para qué vivir con esa zozobra o con ese dolor o con ese pensamiento que cuántos años iré a durar? Bástele a cada día su propio mal. Me dejé operar. Fue una cosa impresionante porque mi matriz no tenía forma de tantos crecimientos que tenía alrededor y el tumor era una cosa grande y todo era benigno. Pero ¿qué tal que me hubieran dicho, usted lo que tiene en su matriz es cáncer, y yo hubiera dicho, no me operen, prefiero vivir con el cáncer, prefiero vivir con el dolor, prefiero vivir con el temor a morirme, prefiero vivir con... No. Hay que tomar decisiones. ¿No será que ese cáncer de falta de perdón es lo que amarga sus días y no deja que pueda ver el bien de Dios que viene a diario? No se pueden tener amigos si estamos manteniendo resentimiento contra las personas. Por eso Dios lo condiciona. Si usted y yo perdonamos, entonces somos perdonados. Ahora una pregunta. ¿Qué se siente cuando alguien le dice a usted, yo te perdono, de verdad te perdono, no hablemos más del asunto, no ha pasado nada? Y la persona que nos perdona y que nos libera sigue actuando como que no hubiera pasado nada. Nos sigue amando, nos sigue atendiendo, nos sigue acompañando, sigue recibiendo nuestras llamadas, sigue siendo cariñoso. Entonces, ¿cómo nos sentimos cuando nos descargan de la culpa? ¿No es un sentimiento tan liberador? ¿Por qué entonces vamos a seguir cargando de manera voluntaria ese peso sobre nuestras espaldas? Por decirlo de una manera, pero el peso es en el corazón, en las emociones, en los sentimientos. Y el problema es que cuando yo no lloro,
mi cuerpo lo va a denotar enfermándose. Empiezan a doler los huesos, empieza a doler la cabeza, empiezan a haber episodios terribles de migraña. Yo no digo que todo sea eso, pero la mayoría. Si nos revisáramos, yo tenía mucha constancia de afecciones respiratorias. Y un día, a través de un siervo, aprendí que las afecciones respiratorias constantes, repetitivas, es falta de amor aquí adentro. Que a mí me faltó amor. ¿A quién no? Entonces pedí oración. Y unas hermanas de la congregación, intercesoras, me impusieron manos, oraron por mí. Yo pedí perdón a Dios por tener resentimiento. Entregué lo que resentía. Declaré que iba a caminar sin ese recuerdo. Y a partir de ahí, mi sistema respiratorio dejó de sufrir. Si me da un resfriado, si mucho, son 2 días. Y no como antes, que los primeros 3 días estaba privada de temperatura, una cosa terrible. Pero cuando el Señor me trajo esta liberación, por supuesto, yo tuve que perdonar a personas que ya no están en la tierra. ¿Y para qué? Para ser libre yo, para que cuando su recuerdo venga, yo le recuerde a mi alma, ya lo perdoné, eso ya es asunto pasado. Quitémoslo de enfrente. Voy a disfrutar mi hoy, voy a disfrutar mi día en la playa, voy a disfrutar una buena comida, voy a disfrutar una agradable compañía, voy a disfrutar aunque sea una taza de café, voy a disfrutar una vista hermosa del amanecer o del atardecer. ¿Por qué? Porque decidí, al hacer oración, revisar y perdonar, para que el Padre me perdone todas mis ofensas, porque aquí lo dice, y porque si yo no perdono, tampoco Él me puede perdonar. ¿Por qué no me puede perdonar? Porque soy yo quien decide mantenerme en ese calabozo que es la falta de perdón. No le hago daño a nadie. Crecí creyendo que para que una persona sintiera lo que me había hecho, yo tenía que quitarle el habla por lo menos 3 o 4 días. No me sirvió de nada. Porque cuando el Señor me mostró esa falta de perdón, quien fue liberada fui yo. Y lo practico constantemente. ¿Por qué? Porque quiero estar en paz con Dios y con los hombres. Porque quiero que Él pueda perdonarme cada vez que yo vaya con Él a pedirle perdón y su bendición no se detenga de sobre mí. Pero la mayor bendición del perdón es que uno suelta el peso que lo detiene, que no lo deja avanzar, en donde no se puede encontrar nada bueno en nadie. El perdón hacia uno mismo es mucho más importante porque nos juzgamos, nos autocondenamos porque no nos perdonamos lo que hicimos. Ya lo confesó delante de Dios, pues está en el fondo del mar, no lo saque. Véase como la ve Dios, como lo ve Dios, criatura nueva. Mire, este tema es tan apasionante que podría hablarle mucho más tiempo sobre esto, pero voy a llegar hasta aquí. Y termino repitiéndole lo que dice la palabra en Marcos. Y cuando estén de pie haciendo oración, si tienen algo contra alguno, perdónenlo, para que también su Padre que está en los cielos les perdone sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos les perdonará sus ofensas. Hay un proverbio que dice que el sabio pasa por alto el agravio. No es que uno se vuelva tonto. No. Uno es más chispudo porque no está dejando que nada le haga peso a sus alas. Por eso puedo decirle, desde el momento que aprendí a esa clase de perdón, mi vida es mucho más liviana.
tengo capacidad de hacer muchas cosas, de divertirme, de ser generosa, porque no tengo duda de que la persona que va a recibir lo que quiero darle me va a dar la espalda. Ay, si me la va a dar, me la va a dar aunque no le dé nada. Pero como dar es un privilegio para uno, es un gozo aquí adentro, como dice la palabra, más importante es dar que recibir. Es un deleite, pero la falta de perdón bloquea las habilidades, las capacidades, bloquea el alma, bloquea el corazón, bloquea los pensamientos, bloquea la vida. Perdone, perdone. El mejor perdón, digo yo aquí adentro, lo aprendí aquí adentro, el mejor perdón que yo puedo dar es cuando no me lo piden, porque estoy dando un regalo a quien ni siquiera sabe que lo perdoné. ¿Pero por qué lo perdoné? Porque yo no quiero peso extra sobre mis alas, para que cuando el Señor venga no sea tan difícil poder irlo a encontrar. Medite, medite. No lo haga de inmediato. Sería bueno. Pero medite en todo esto y haga una revisión y dése el derecho de soltar cadenas. Dios no lo va a hacer. Usted no le puede decir a Dios, ayúdame a perdonar. No, Señor, yo decido perdonar. Con algunos cuesta más, pero se logra. Para que podamos vivir la vida abundante que Jesús pagó en la cruz del Calvario. Hasta la próxima.